Buenas tardes, estimadísimos y estimadísimas traders. Vamos a ver cómo se está produciendo el cierre de los mercados norteamericanos para dar finalización a esta jornada del viernes 13 de junio y asimismo a esta semana que culmina. Inicialmente, un panorama que no es muy alentador para el trader que inicia en los mercados financieros, que no conoce lo que es la volatilidad, porque de esta forma es como se está dando el cierre en la gran mayoría de las acciones en el mercado norteamericano y en gran parte de la repercusión que está teniendo lo que ya vamos a conversar claramente a nivel mundial. Obviamente un panorama que no es alentador hacia la cotización de la renta variable, la gran mayoría de las compañías accionarias en Estados Unidos cerrando en negativo, con ciertas empresas puntuales que ya vamos a dar un pequeño comentario acerca de ellas, pero que obviamente en el 95% de los casos pues vemos un cierre negativo para la jornada de las acciones estadounidenses en este momento. Todo esto derivado claramente de aquel conflicto que se está dando en este momento en Israel e Irán por los ataques que ya tiene respuesta Israel por parte de Irán y que se está viendo una posible escalada de estos conflictos según los últimos sucesos que se van teniendo minuto a minuto de lo que está aconteciendo en esta zona del mundo. A Irán respondido de una manera muy violenta, de cierta manera, y esto le ha generado una volatilidad al mercado, no una volatilidad casual al mercado que tenga un reflejo dentro de las acciones que el mercado va repercutiendo en su estructura, que ya lo vamos a revisar, sino que todo lo contrario está generando un pánico en donde la gran mayoría de los participantes está prefiriendo estar alejado del mercado. Obviamente esto no repercute en lo inmediato sobre el sentimiento de los participantes de los mercados financieros, un indicador de sentimiento que todavía se sostiene de una manera muy tranquila, por verlo de alguna manera, pero que claramente será crucial los comentarios, los detalles que se vayan recibiendo hacia el final del fin de semana, hacia el domingo, hacia el sábado, para poder entender un poco más el sentimiento con el que podemos estar iniciando la siguiente semana. Un mercado de valores de Estados Unidos que ya lo decíamos, muy pocas compañías que logran cerrar la jornada de hoy en positivo, ciertas compañías principalmente del sector energético, del sector petrolero, como lo son Occidental, como lo es ExxonMobil, y compañías que tienen detalles puntuales como Oracle, como Tesla, que les está haciendo subir un poco su cotización, al igual que Palantir. Y por supuesto, compañías del sector defensivo como Lockheed Martin, la compañía desarrolladora de armamentos para guerra, que pues también se está viendo beneficiada en la variación o en la valorización de la jornada. Sin embargo, como lo decíamos, pues la gran mayoría de las compañías, fíjense, si bajamos un poco, pues comienzan a estar en terreno negativo el día de hoy, justamente por esa volatilidad que ha tenido el mercado, pues con este pánico que se induce por los temores de la guerra o la escalada de la guerra entre Irán e Israel. Vemos unos mercados que responden de una manera muy interesante que proyecta hacia la siguiente semana, porque si bien es cierto, hemos tenido caídas durante la jornada, como lo podemos ver aquí reflejado en el índice Dow Jones Industrial de Estados Unidos, unas caídas que se han marcado durante la jornada la jornada de anoche, comenzando desde ayer en horario latinoamericano y durante la jornada de hoy de Estados Unidos, pero que sin embargo relativamente pues no es una caída tan excesivamente pronunciada y que tampoco se sale dentro de la estructura que tenemos planteada para el mercado, ¿no? Es una caída que obviamente no se sabía el motor que la iba a inducir, pero era una caída que ya estábamos esperando de cierta manera, teniendo en cuenta la estructura que ha completado los índices norteamericanos. Como lo podemos ver por acá en el índice tecnológico, que sabemos es mucho más veloz, mucho más volátil hacia la respuesta del mercado, consigue la zona de oferta que habíamos proyectado con muy buena precisión y sobre esa zona pues está teniendo cierta repercusión o cierta dificultad el mercado accionario tecnológico de Estados Unidos principalmente para poder seguir su tendencia alcista. Claramente esto repercute también en el Standard Poor's 500, un Standard Poor's 500 que se une a esa oleada de retrocesos del Dow Jones y del Nasdaq, pero fíjense que son retrocesos que hasta el momento no muestran un pánico excesivo en el mercado, lo que nos puede estar dando a entender que la mayoría de participantes están esperando tal vez a detalles mucho más puntuales sobre la posible escalada de los conflictos entre Irán e Israel para tomar decisiones. Sin embargo, sabemos
que es importante además no olvidarlo, que la mayoría del descuento que se está haciendo en los mercados norteamericanos principalmente tiene que ver con toda la problemática de tipos de interés y de inflación y obviamente proyectado hacia adelante con los problemas que pueda haber en la deuda de este país. Así que claramente el mercado norteamericano responde sobre las problemáticas que hay entre Irán e Israel, pero sin embargo todavía deja la puerta abierta a la espera de posibles detalles hacia adelante durante el fin de semana. Obviamente otro mercado que ha tenido repercusión por esta escalada militar ha sido el petróleo, un petróleo que al final del día durante la jornada logra estabilizar un precio alrededor de los 73, 74 dólares por barril. Esto lo que hace pensar, junto con la cantidad de volumen operado durante la jornada, que ha sido más alto que las jornadas anteriores, hace notar una posible salida por preocupaciones o por la espera mejor de detalles puntuales o mejores detalles por parte de Irán o Israel, incluso de Estados Unidos, para la toma de decisiones sobre este mercado. Claramente, técnicamente proyectamos este mercado, proyectamos la subida del petróleo, pero con el ruido, con la cantidad de detalles y noticias que se están dando actualmente, nuevamente por esa escalada militar, pues muchos participantes deciden o prefieren tomar una pausa en el mercado para tomar decisiones un poco más informadas. Sin embargo, pues es una escalada de ese crecimiento del petróleo que cumple muy bien con las extensiones dentro de la parte técnica y que también está en una zona donde en precios y por proyecciones pues está muy bien que pueda tener una corrección de una manera sana y anticipada. Por otro lado, un mercado que está siendo muy nombrado, está haciendo todo aquel mercado que tiene que ver con las coberturas. Por acá el mercado de la plata, que luego de ese movimiento alcista que hemos registrado desde la semana pasada y durante esta semana, pues se ha quedado bastante estable, bastante estático en esos precios durante estas jornadas, haciendo esa corrección técnica que debería generar. Y por el lado del oro, que es un mercado que claramente se empieza a revisar con gran cantidad de lujo de detalles durante estas jornadas de ataques, pues fíjense que no está dando un movimiento, por lo menos en lo que ha sido las jornadas de ayer y del día de hoy. Esto hace pensar en diferentes escenarios, hace pensar en una calma que se puedan estar tomando los participantes del mercado para proyectar mejor su posibilidad de toma de decisiones frente a estas problemáticas en el Medio Oriente, ¿cierto? Mercados como Bitcoin que también salen con afectaciones por la volatilidad del mercado. Bitcoin que retrocede nuevamente hacia los 105.000 puntos. Importantísimo ese retroceso de Bitcoin, porque de completarse y de sostener ese retroceso, ese análisis o ese pensamiento de la parte superior de Bitcoin como un posible doble techo, un posible techo de su estructura, pues podría generar detalles importantes para la toma de decisiones. Sin embargo, pues hay unos precios interesantes para la criptomoneda alrededor de los 95.000 dólares que pueden llegar a ser investigables e incluso trabajables, dependiendo la manera en cómo el mercado anticipe la llegada hacia esta zona. Claramente tendremos para la siguiente semana muchísimo ruido en lo que será el dólar, un dólar que reflejado frente a sus homólogas monedas como el euro, como la libra, pues estará teniendo posible volatilidad, claramente si la escalada militar se sigue presentando en Medio Oriente o si tenemos durante el fin de semana otros detalles importantes de frente a lo que pueda mover la política monetaria de Estados Unidos, la inflación o nuevos detalles que se sumen a esta problemática en Medio Oriente. Sin embargo, tenemos precios muy interesantes para el eurodólar, obviamente para la cotización del dólar, que siguen siendo investigables, por decirlo de cierta manera, y que con la volatilidad que se pueda estar generando, se pueden estar consiguiendo y podrían estar generando una proyección hacia el mediano largo plazo para tomar beneficios y tomar decisiones sobre el mercado. Así que vamos cerrando una semana con alta volatilidad, una semana que al final del día con las noticias se alinea sobre las estructuras que se esperaban en el mercado, claramente tal vez no con esa volatilidad por los sucesos que se han reportado, pero que sin embargo estructuralmente no se alejan en exceso o no se alejan mucho de lo que son las tesis principales sobre lo que las estructuras de los mercados nos van reportando. Será crucial para este fin de semana estar muy atentos de todas las noticias, detalles, comentarios que se presenten por parte de Estados Unidos, por parte de Irán, por
parte de Israel, por parte de Rusia, China, cualquier país que pueda dar comentarios acerca de estas problemáticas que se están viviendo, porque seguramente irán ya proyectando lo que será la apertura de la siguiente semana para los principales mercados del mundo. Así que con eso cerramos esta jornada, con eso cerramos esta semana. Esperaremos muy atentos lo que suceda durante las siguientes jornadas en el mercado financiero y por supuesto lo estaremos analizando aquí. No olviden dejar su me gusta, no olviden dejar el comentario que los estamos leyendo. Cualquier duda, pregunta, ahí será bienvenida y será respuesta con total anticipación. Un abrazo, saludos.